Damos gloria y honra y gratitud al Padre Eterno y a su Hijo que está a su diestra por regalarnos a través de su Espíritu el privilegio de estar congregados hoy el día 25 en este recorrido profético maravilloso que nos está llevando el Señor por la ruta. Entonces, hoy estamos en el capítulo 16, que es el mensaje del tercer ángel del libro que el pastor escribió, el pastor J.N. Loborot. Y ha sido una gran bendición, hermanos, poder participar de esta experiencia. Para mí, creo que para ustedes también. Le damos la bienvenida a los hermanos de diferentes lugares que se unen se han unido. Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Queremos hoy profundizar algo que he entendido sobre esto de la dinámica de los tres ángeles. Y vamos a la palabra del Señor en el libro de Mateo. Nosotros encontramos en el libro de Mateo, capítulo 24, el sermón profético, ¿sí? De nuestro Señor. El sermón profético, o le llamamos también la visión del Monte de los Olivos. La visión del Monte de los Olivos. En ese capítulo 24 encontramos nosotros comprimido el libro de Apocalipsis. El sermón profético del Monte de los Olivos está en Marcos 13, en Lucas 21 y Mateo 24, para que se pueda ubicar usted y pueda tener un cuadro más completo de esta visión, porque es una visión profética y está hablándose en el año 31, calendario gregoriano. Bueno, año 31. ¿Listo? Entonces dice Mateo 24, vamos a ver el verso 14, ¿sí? Verso 14 dice, y esta buena noticia del reino se proclamará en toda la tierra habitada para testimonio de todas las naciones, y luego vendrá ¿qué? ¿Qué vendrá luego, hermanos? El fin. El fin. Muy bien. Ahora, hermanos, entonces miren algo importante, que el fin iba a ser precedido de una proclamación mundial del evangelio. ¿Está claro? Por eso el verso 14 es la primera parte del sermón profético, ¿no? El verso 14 hay un corte de Mateo 24. Ya lo habíamos dicho en una clase pasada, ¿cierto? Es la primera sección del sermón profético, llega al verso 14. La segunda sección va hasta el verso 28, que amplía la primera. ¿Ya? Entonces, ahí está la segunda sección del sermón profético que amplía la primera. La tercera sección comienza en el verso 29, ¿sí? Y así sucesivamente la segunda sección comienza en el capítulo 15, ¿sí? Y así sucesivamente nos va mostrando los eventos que iban a suceder en ese tiempo. Está organizado en secciones. Lo que quiero resaltar aquí es que el sermón profético de Mateo 24 está dado en secciones. Y la primera sección está en el verso 14, ahí está la primera sección, y las demás secciones amplían la primera. Lo que quiere decir es que el fin luego estaría precedido de la proclamación de un mensaje. Aquí lo declara, esta buena noticia del reino será proclamada en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones. Entonces luego vendrá el fin. O sea, no hay fin sin proclamación mundial del evangelio. Ahora, como tiene dos aplicaciones, este verso 14 tiene una aplicación que tiene que ver con Jerusalén. ¿Estamos? Con el fin de Jerusalén. O sea, el Señor estaba diciendo que así como antes del fin de Jerusalén hubo una proclamación en todo el mundo judío, la destrucción de Jerusalén estuvo precedida por una proclamación
poderosa del evangelio en todo el mundo judío. ¿Y cuándo vino el fin de Jerusalén? Vino, luego de que el pueblo de Israel rechaza la proclamación y la manifestación del evangelio. ¿Estamos? Pero ahora, si nosotros entendemos que la visión del Monte de los Olivos está comprimido a la visión de Patmos, la que recibe Juan, vamos a entender algo. Y ahora para eso nos tenemos que ir a Apocalipsis, ¿sí? Para ir a Apocalipsis, entonces Apocalipsis, ¿dónde aparece el fin en el libro de Apocalipsis? El fin de la gracia. 14, en el capítulo 14, 12. 14. Muy bien, vamos a leer, hermanos, entonces Apocalipsis 14, verso 14. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Y miré, he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que Sí. tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Muy bien. ¿Cómo aparece nuestro Señor, nuestro Mesías aquí, hermana? ¿Cómo lo presenta la palabra? En una nube blanca, Y sentado, con Corona. corona. con una Con corona de corona. oro. Significa Un rey. que, como un rey, significa que ya ahí se acabó la que. Ahí se acabó la gracia para este mundo. En el verso 14 se acaba la gracia para este mundo y luego mete la hoz y cosecha y ahí aparece entonces finalmente, por ejemplo, en el verso dice, en el verso pisaron las uvas porque él recoge el trigo y lo mete al granero y luego coge en el verso más adelante las uvas y las ¿qué? ¿Sí? Y viene la cosecha de los impíos. ¿Listo? Entonces, antes del fin, de paso, hermanos, sería bueno resaltar que el verso 20 de Apocalipsis 14 hace relación, dice, y pisaron el lagar fuera de la ciudad y salió sangre del lagar hasta la altura de los frenos de los caballos y a lo largo de 1600 estadios. Aquí está hablando en el verso 19. Entonces el mensajero lanzó su voz afilada a la tierra y vendimió la viña de la tierra, echó las uvas en el gran lagar de la ¿qué? De la ira. Verso 19 hace mención a la ¿qué, hermanos? A la ira de Dios. A la ira de Dios. ¿Estamos? A su ¿Y juicio. qué tiene que ver la ira de Dios? El 15:1, la ira de Dios tiene que ver con las 7 postreras plagas. Dice verso 1, 15:1. Vi otra señal en el cielo grande y admirable, 7 mensajeros que tenían las 7 copas, las 7 últimas plagas, con las cuales se consumaba la ¿qué? O sea que Apocalipsis 15 y 16, Apocalipsis 15 y 16 es una ampliación de Apocalipsis 14, 19 y 20. ¿Estamos? Entonces, antes de que el Señor derrame la ira, por así decirlo, encontramos en Apocalipsis 14, 9 al 13, ahora sí lo vamos a unir con Mateo 24, 14. Cuando dice el Señor en Mateo 24, 14, ¿y será qué cosa? Predicado este evangelio. ¿Cuál evangelio? Entonces, tenemos que mirar algo importante, ¿sí? Si lo aplicamos al fin de Jerusalén, ¿a qué evangelio se está refiriendo Mateo 24, 14? Al evangelio que predicó la iglesia apostólica. Lugar ¿Sí? santo. Exactamente. Si lo aplicamos al fin de Jerusalén, entonces, cuando leo Mateo 24, 14, entonces está relacionada a el evangelio que predicó la iglesia apostólica. ¿Estamos? Cuando lo aplicamos al fin del mundo, ¿a qué evangelio está haciendo relación Mateo 24, 14? Cuando dice ¿Ah?
Entonces tenemos que ubicarnos en Apocalipsis 14, 9 al 13. Mensaje del tercer ángel. Muy bien, exactamente. Nos estamos ubicando entonces. Por eso es importante hacer estas conexiones y hacer estas relaciones para que nosotros nos ubiquemos. Primero, tenemos que definir qué es la palabra evangelio. Tenemos que definir lo que es la palabra evangelio. La palabra evangelio en el griego significa ¿qué cosa, hermanos? Buenas Buenas nuevas. Buenas Muy nuevas. bien. Algo que es nuevo y algo que es bueno. Bueno, ¿Estamos? Nuevo y bueno, listo. Ahora, entonces la palabra evangelio, bíblicamente, según lo que yo entiendo, hermanos, es concentrado en lo que el Señor hizo, lo que el Señor hace y lo que Él dice. Y lo que Él permite que suceda. Escuche, son tres cosas que te entendí y se las comparto, ¿sí? La palabra evangelio significa lo que Él hace y lo que Él dice. Y lo que Él permite que, ¿qué? Lo que Él permite que suceda en un momento determinado de la historia. En un momento determinado en la historia, en el desarrollo del plan de salvación. Por ejemplo, entonces vamos a mirar en ese contexto. La obra redentora de nuestro Señor estaba, digamos, estaba centrada en lo que Él iba a hacer, lo que Él iba a hacer por el pueblo. Lo vamos a mirar aquí a grosso modo para que nos ubiquemos, ¿sí? En esta presentación que tenemos aquí. ¿La pueden mirar? Y lo vamos a mirar en el santuario para mirar lo que es evangelio en el contexto del santuario. ¿Sí se puede mirar aquí, hermanos? sí, señor. Aquí tenemos, aquí hablamos de la eternidad perdida. De la eternidad perdida, ¿hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia dónde? Hacia la eternidad recobrada. ¿Listo? Entonces, en ese contexto, miren todo lo que el Señor iba a hacer y decir para llevar al hombre de la eternidad perdida a la eternidad recobrada. Eso se llama ¿cómo? Evangelio. Todo lo que él iba a hacer e iba a decir en favor de su pueblo para llevarlo de la eternidad perdida a la eternidad recobrada. ¿Cómo se llama? Evangelio. ¿Estamos? Porque todo lo que el Señor hace es bueno para la gloria de su nombre. Amén. Entonces podemos definir dos cosas importantes. Tenemos que entonces diferenciar la palabra evangelio en dos contextos. Primero, hay un evangelio histórico y hay un evangelio presente para no discriminar en ese contexto estas cosas. Por ejemplo, el Señor abrió el Mar Rojo para que su pueblo pasara de Egipto a Canaán. ¿Eso es bueno? ¿Eso fue bueno, hermanos? Claro. ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Es nuevo? ¿Es algo que sucedió recientemente? No. No, es histórico. ¿Es un evangelio qué? Histórico. Es un evangelio histórico. Entonces tenemos que decir el evangelio histórico y el evangelio presente. ¿Ya? ¿Nos ubicamos? Entonces, aquí encontramos nosotros, por ejemplo, aquí en estas convocatorias podemos ver el resumen de lo que es el evangelio, porque en las convocatorias de Levítico 23 está resumido el plan de salvación o el evangelio en su conjunto, ¿no? Aquí tenemos la primera convocatoria que se llama PESA, ¿sí? La segunda convocatoria se llama Matzot, Levítico 23:6. La tercera convocatoria se llama Bikurín, Levítico 23:9 al 14. Estoy usando los nombres hebreos de estas convocatorias. La cuarta convocatoria se llama Chawot,
La quinta convocatoria se llama Yom Teruah, Levítico 23-24. Están todas en Levítico 23, de paso. La sexta convocatoria se llama Yom Kippur, Levítico 16 y Levítico 23-26. Entonces, en el libro finalmente aparece la convocatoria de Sukkot, Levítico 23-33 en adelante. ¿Listo? Aquí está resumido en este contexto todo lo que el Señor iba a decir y hacer en favor de su pueblo para llevarlo de la eternidad perdida a la eternidad recobrada. ¿Estamos? Entonces, cuando la palabra dice aquí, por ejemplo, la iglesia apostólica fue levantada para anunciarle al mundo que el Mesías había muerto, altar del incienso, altar del sacrificio, recientemente, lo que el Mesías había sido sepultado, Matzot, panes sin levadura, que el Señor había resucitado, Bikurim, primicias, ahí están los textos, Primera de Corintios 15-20, y que había derramado, ¿qué cosa? Su Espíritu Santo, había derramado su Espíritu en el año 31. En estas 4 experiencias o cumplimientos proféticos se puede resumir el evangelio de la iglesia apostólica. El evangelio. Entonces, el evangelio de la iglesia apostólica se predicó antes del fin de Jerusalén. ¿En qué año fue destruida Jerusalén? Pregunta. 70. Muy bien. ¿El mundo judío recibió el evangelio o lo rechazó? Lo rechazó, ¿cierto? En el año 31 el Señor derrama su espíritu, ¿ya? Y derrama abundante evangelio. Derrama el abundante evangelio. Hay un micrófono prendido, hermanos. Hay un micrófono. Hace poco estábamos celebrando el año nuevo y por ahora favor, ya estamos llegando a su Ana fin. Luis. Indiscutiblemente, Gracias. las señales proféticas se desarrollan. Ten concentradito, hermano, por favor, para que no nos interrumpan, porque si no se concentra uno. Amanda Gracias. Castilango. El cielo. Entonces, El riesgo inminente de una guerra nuclear. por favor, hermano, apague el micrófono. El avance Gracias. tecnológico. Ya es posible ver a personas que se han implantado un chip en las manos para proteger datos Es Amanda Hermano. Castilango. cuentas o incluso realizar pagos. Y eso no es todo. Hermano Luis, por favor, apague el micrófono del hermano que no me deja concentrar aquí. En el cerebro humano El anfitrión, pastor, que lo apague los micrófonos. podrán acceder a internet a través de la mente. No oye nada. El anticristo ya doctrina a la Este humanidad. hombre, mira, Ya no es bienvenido. Los valores Hermano, por favor, apague el micrófono. el mal olor de esa nueva Gracias. Entonces, hermanos queridos, en el año 31 el Señor derrama su evangelio abundantemente en el mundo judío, ¿sí o no? ¿Ya? En el año 31 derrama su evangelio en el mundo judío. ¿Estamos? Ahora, entonces, ¿en qué año se derrama la ira sobre Jerusalén? En el año 70, ¿verdad? En el año 70, listo. Muy bien. Eso, prende y apaga, ¿no? Para que estemos allí, igualmente interactuamos y vamos aprendiendo. Primero se derrama el evangelio, se derrama el poder del evangelio, se derrama luz abundante sobre el mundo judío, y en el año 70 se derrama la ira de Dios. Lo que conocemos como la ira de Dios, pero lo que sucedió fue que Dios retira su misericordia porque desprecian su evangelio, su obra redentora, lo que él había hecho y lo que él había dicho en favor de la redención,
y ahora entonces el hombre cosecha lo que sembró. ¿Listo? Lo mismo vamos a entender acá en el fin del tiempo. Entonces, en el fin del tiempo, y lo vamos a mirar, hermanos, en esta presentación, en el fin del tiempo, vamos a mirar algo importantísimo, porque en el fin del tiempo aparece Apocalipsis 14, verso 19, menciona la ¿qué? La ira de Dios. Menciona la ira. Pero antes de la ira aparece Apocalipsis 14, 6, que se derrama ¿qué cosa sobre el mundo? El Espíritu Santo. Se derrama el mensaje de El los tres Evangelio ángeles. eterno. ¿Ya? Pero el mensaje que precede antes del derramamiento de la ira es el derramamiento del mensaje del tercer ángel. ¿Listo? Entonces, en el fin del tiempo, Dios levanta un pueblo, y ahí es donde estamos concentraditos ahorita, porque en el fin del tiempo se cumple esta fiesta profética que se llama, ¿qué, hermanos? En Yom Teruah, ¿ya? Yom Teruah, lo que conocemos como trompetas, ¿listo? Y Yom Kippur, ¿y cuál sigue? Sukkot. Entonces, el mensaje de los tres ángeles estaba profetizado en Mateo 24, 14, porque dice claramente, y será predicado ¿cuál es este evangelio? Entonces, si lo aplicamos al fin del mundo, se está refiriendo al mensaje del tercer ángel. ¿Queda claro? Si se refiere al fin de Jerusalén, se refiere al mensaje que predicó la iglesia apostólica. Lo que el Señor había hecho y había dicho en el tiempo de lo que nosotros conocemos como la primavera, ¿verdad? Alguna vez habíamos mencionado de las 4 estaciones escatológicas: la primavera, el verano, el otoño y el invierno, ¿sí? Entonces tenemos la fiesta de primavera, que son 4, que fueron las que cumplió el Señor en su primera, ¿qué? En su primera venida cumplió 4, ¿verdad? Ahora, previo a la segunda venida, ¿cuántas se van a cumplir? 3. Esto es lo que constituye la palabra evangelio, ¿verdad? El mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, el cumplimiento profético de esos mensajes, es lo que se llama evangelio eterno. ¿Por qué? En Apocalipsis aparece entonces el evangelio eterno en ese contexto, porque es el resumen de lo que Dios ha hecho y ha dicho en el fin del tiempo. Pregunta, ¿nosotros estamos en qué estación escatológica? Si ubicamos, si la historia es como un año, entonces la primavera fue cuando el Señor vino, murió, fue sepultado, resucitó, derramó el Espíritu. ¿Eso se llama cómo? Primavera, se llamó primavera. Ahí tenemos un evangelio histórico, ¿sí? Ahora pasa el verano, que es la gran tribulación, el verano, los 1260 años, ¿sí? Y luego, después de 1798, comienza lo que se llama, ¿qué? El otoño escatológico. Entonces tenemos el cumplimiento de Yom Teruah, ¿ya? Y ahora estamos ¿en qué fiesta, hermanos? ¿En qué convocatoria? En Yom Kippur, ¿ya? ¿Y para cuál fiesta vamos? Sukkot, Vamos a Sukkot, y luego sigue ¿qué cosa? La Nueva Jerusalén. ¿Estamos? En ese contexto, hermanos, entonces vamos a mirar el desarrollo de la redención. El evangelio eterno, entonces lo vamos a ver ahora en el cumplimiento profético, que es lo que dice el libro del pastor Loborot, el mensaje del tercer ángel, el cumplimiento profético, lo que sucedió, porque ahí estamos viendo es los hechos del inicio de la obra del tercer ángel. ¿Estamos? Entonces, la buena nueva para este tiempo es el mensaje de los 3 ángeles. ¿Por qué? Porque es el evangelio presente, es lo que el Señor ha hecho y ya ha dicho en el fin del tiempo. Los evangelios, como conocemos Mateo, Marco, Lucas, Juan, son evangelios históricos. En ese contexto, Mateo, Marco, Lucas, Juan son ¿qué cosa, hermanos? Por ejemplo, el Señor, digamos, multiplicó los panes
¿Eso es bueno? ¿Fue bueno? ¿Sí o no? Claro que sí. Sí, es bueno. ¿Es nuevo? ¿Es nuevo? ¿Es Claro, reciente? ¿Es No, reciente? no. reciente. No es histórico. Es un evangelio histórico. Lo que el mundo no sabe es que el Señor se manifestó en el mundo en 1833, por así decirlo, a 1915. Hubo una manifestación poderosa del Espíritu en el mundo, porque en el cielo se comenzó la fiesta del Yom Teruah. En el cielo estamos, en el santuario del cielo se están dando el día de expiación, el Yom Kippur. Y muy pronto viene la fiesta de las cabañas. ¿Eso es bueno? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Apocalipsis Claro, 14:6. ¿Es nuevo? Es nuevo. es nuevo, es nuevo. Exactamente. Estamos claros, hermanos. Entonces, en este contexto es que estamos dando el mensaje del tercer ángel, porque es importante que nosotros entendamos que lo que el mundo necesita es el mensaje del tercer ángel. ¿Listo? El tercer ángel es el mensaje que se predica antes que se acabe la gracia. Apocalipsis 14:14. ¿Listo? Ahora, ¿cómo yo voy a predicar algo que no conozco? Número 1. Segunda pregunta, ¿cómo voy yo a predicar algo que no vivo? ¿Y cómo voy a compartir algo que no me interesa? Eso es imposible. Por eso decíamos que la gran comisión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día está en Apocalipsis 14:6-13. Ahí está la gran comisión del Israel del fin del tiempo. Amén. ¿Ya? Ahí está la gran comisión del Israel del fin del tiempo. Entonces, hermano, estamos aquí aprendiendo esto porque el Señor quiere que nosotros seamos de esos que van a predicar el mensaje final de Dios. Ahora, vamos a mirar en el cumplimiento profético en el libro de Lucas, Mateo 25, perdón, donde Dios amplía la dinámica de los tres ángeles, ¿sí? Mateo 25, ahí está, ya lo hemos estudiado, solamente quiero resaltar algo importantísimo. El primer ángel está en Mateo 25, del 1 al, donde salen las vírgenes. ¿Listo? Donde salen las vírgenes a recibir al novio. Ahí está el primer ángel. Todas cabecearon y se durmieron. Ahí está el primer chasco que nosotros conocemos, el de la primavera de 1844. A la medianoche se oyó el clamor. Segundo ángel, Mateo 25, 6 y 10. En el verano de 1844. Segundo ángel. Allí usan el aceite extra. Y terminó con el zarandeo del segundo ángel. O el gran chasco que conocemos el 22 de octubre. Entraron con él a la boda. Se abre la puerta del lugar santísimo y entran por la fe ¿a dónde, hermanos? Al lugar santísimo. ¿Captan? Tercer ángel. O sea, ¿cuándo comenzó el tercer ángel históricamente hablando? En el 22 de octubre de 1844. Estamos en el tercer ángel, estamos en la obra inicial del tercer ángel, ¿listo? Porque el mensaje del tercer ángel tiene una obra inicial al inicio del juicio investigador. Cuando el juicio comienza, el tercer ángel tiene una obra inicial. ¿Ya? Y cuando el juicio termina, tiene una obra ¿qué? Tiene una obra final, al fin del juicio. ¿Y cómo se llama la obra final del tercer ángel? El fuerte pregón de Apocalipsis 18. Está ampliado en Apocalipsis 18. ¿Estamos? Hay adventistas que hablan de un cuarto ángel, pero yo no he encontrado eso, hermanos, y no tengo permiso para yo hablar de que hay un cuarto ángel, porque si hay un cuarto ángel, hay un cuarto mensaje, y eso no es correcto. La Biblia menciona los tres ángeles, ¿sí? Exacto. Y eso hay que entenderlo
para no ponernos por allí a perdernos en la profecía. ¿Listo? Entonces, en este contexto, miren cómo está la dinámica del tercer ángel explicado en la profecía. ¿Capta? En ese contexto, ahora vamos a mirar, yo quería que leyéramos, hermano, manuscritos inéditos, algún hermano que me ayude sobre esto. ¿Sí? Manuscritos inéditos, por favor. ¿Qué página? Se llama Los Pilares. Tomo 1. Tomo los primeros. ¿Cómo dice? Un momentico. Hermano, se llama Los Pilares. ¿Alguno lo tiene allí? Es en la página 55. Página 20, capítulo 25. Sí, página 55. Dice, sí, señor, ya lo tengo. Puede leerlo, hermana. Dice, vigencia de la verdad de 1844 a 1846. No deseo ignorar o desechar ni un eslabón de la cadena probatoria que se constituyó cuando, después de que hubiera pasado la fecha provista en 1844, pequeños grupos de buscadores de la verdad se reunían para estudiar la Biblia y pedir a Dios luz y orientación. La verdad quedó grabada en nuestro cerebro con tanta firmeza que no podíamos dudar. La evidencia dada en nuestra primera experiencia tiene la misma experiencia que tuvo entonces. La verdad es la misma de siempre y no puede eliminarse de ella absolutamente nada, ni debe quitarse ningún pilar de la estructura de la verdad. Lo que encontramos en la palabra en 1844, 1845, 1846 sigue siendo la verdad en todos los sentidos. Lo que llamamos verdad presente o el evangelio presente. Es lo mismo. Evangelio presente y evangelio histórico. Verdad presente, verdad histórica. Podemos diferenciar, hermanos, esas dos cosas, ¿sí? Verdad presente y verdad histórica. Evangelio presente, evangelio histórico. Ah, entonces ahora nos ubicamos, listo. Estamos en el evangelio del tiempo del tercer ángel, listo. Vamos a mirar otro hermano que pueda, por favor, o que tenga el libro a la mano. ¿Quién más lo tiene allí a la mano? Manuscritos inéditos, tomo 1. ¿Quién más lo tiene? El párrafo que sigue. Yo lo tengo, pastor. Sí, hermana, por favor, lea el siguiente párrafo. Dice, el marco de los ángeles establecidos inesperadamente. La proclamación de los ángeles primero, segundo y tercero han sido enmarcados por la palabra de la inspiración. No ha de suprimirse ni un ápice. Ninguna autoridad humana tiene más derecho a cambiar el marco de estos mensajes que a sustituir el Antiguo Testamento con el Nuevo. El Antiguo Testamento es el Evangelio en figuras y símbolos. El Nuevo Testamento es la sustancia. El uno es tan esencial como el otro. Muy bien. Vamos a otro hermano que tenga ahí el librito. ¿Quién más tiene el libro? Vamos a buscarlo. No hay un tercero sin un segundo. El siguiente párrafo. Aquí lo tengo para el pastor. Sí, hermano, puede leerlo. Está en la página 55, 56. 56. 56. No hay un primero sin un segundo. Los mensajes primero y segundo fueron dados en 1843 y 1844. Y ahora estamos en la proclamación del tercero. ¿En cuál Pero estamos los ahora? tres Escuchen, hermanos. ¿En cuál en la estamos? proclamación del Estamos tercero. en el tiempo del tercer ángel. En el tiempo del tercer ángel. En el tiempo profético del tercer ángel. Siga. Pero los tres mensajes han de seguir siendo proclamados. Es exactamente igual de esencial ahora como lo fue antes que se repitan a los que buscan la verdad. De palabra y por escrito hemos de proclamarlos con potencia, mostrando su orden y la aplicación de las profecías que nos llevan al mensaje del tercer ángel. No puede haber un tercero sin el primero y el segundo. Y no menciona ningún cuarto ahí. Así que, hermano, eso del cuarto ángel, por favor, si todavía lo tiene, analícelo. Aquí no menciona ningún cuarto ángel. No lo he encontrado en los escritos que he estado haciendo. ¿Listo?
Vamos a seguir, otro párrafo sigue más. Las Otro hermano que lea. las Sí. verdades posteriores a 1844. Las verdades Sí. que nos fueron dadas tras haber cumplido el plazo provisto en 1844 son tan ciertamente inamovibles como cuando el Señor nos las dio en respuesta a nuestras fervorosas plegarias. Las visiones que el Señor me ha dado han sido tan significativas que sabemos que lo que hemos aceptado es la verdad. Esto fue confirmado por el Espíritu Santo. Léalo La otra vez, luz- hermana. ¿Fue qué? Confirmado. Confirmado por el Espíritu Santo. Qué maravilla. La luz, la preciosa luz proveniente de Dios, dejó establecidos los puntos principales de nuestra fe como hoy los sostenemos. Muy bien. Siga leyendo. ¿Quién más? Hermano, ojalá se pueda leer todo el capítulo. Pero yo quería rechazar aquí a los saboteadores. Hay una parte donde dice aquí, todos los pilares han de ser reforzados, hermanos. ¿Sí? Dice así, el Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando lleguemos al tramo final. Ha de proclamar al mundo toda verdad que Él nos haya dado para estos últimos días. Todos los pilares establecidos tienen que ser reforzados. No podemos ahora salirnos de la plataforma que Dios ha establecido. En estos momentos existe la necesidad de repetir la experiencia de los hombres que tuvieron su papel en el establecimiento de nuestra obra al principio. Muy bien. Hay otra parte que dice, hermanos, se llama el tercer mensaje, Evangelio íntegro. En la 60. El tercer ¿Quién lo tiene? mensaje, Sí. tercer mensaje, el Evangelio íntegro. Ha de realizarse una gran obra proclamando a todo el mundo las verdades salvadoras del Evangelio. Presentar estas verdades es el objetivo del mensaje del tercer ángel. Sí. Todo el Evangelio está incluido en el mensaje del tercer ángel. Léalo otra vez, hermana. Léalo otra vez. Todo el Evangelio está incluido en el mensaje del tercer ángel. Por eso tenemos, entonces, esos evangelios históricos ahora se vuelven, ¿qué cosa? Evangelios presentes. Presentes. Por la experiencia del contexto del tercer ángel. Porque lo que Eclesiastés 1:9, por ese principio, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que ¿qué? ¿Qué será? ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo será hecho y no hay nada que. Entonces, la manifestación del Espíritu en el marco del mensaje del tercer ángel hace para este tiempo, aplica para este tiempo todo lo que Dios ha hecho y ya ha dicho en la historia. Amén. Porque este es el pueblo que más luz necesita, porque es el pueblo que está para la traslación. Amén. Es el pueblo que va a ser trasladado a la eternidad. Ya no hay más Israel, está el Israel del atrio, el Israel del lugar santo, y tenemos el Israel del lugar santísimo. Ya no hay más Israel. ¿Estamos? Siga leyendo, hermano. Sí, dice, todo el Evangelio está incluido en el mensaje del tercer ángel. Y en toda nuestra labor ha de presentarse la verdad como es en Jesús. Que nada aminore la fuerza de la verdad presente. El mensaje del tercer ángel debe hacer su obra de separar de las iglesias a un pueblo que ocupe su puesto en la plataforma de la verdad eterna. Nuestro mensaje es un mensaje de vida o muerte y debemos dejar que aparezca tal cual es. El gran poder de Dios hemos de presentarlo en toda su contundente fuerza. Después el Señor le dará eficacia. Amén. Entonces, tenemos eso, hermanos. Entonces, por eso tenemos patriarcas y profetas, profetas y reyes, deseo de toda la gente, hechos de los apóstoles, conflictos de los siglos. ¿Cómo se llama eso? El evangelio eterno. Para darlo a conocer al mundo, lo que Dios hizo en el pasado a través del brillo de lo que está haciendo ahorita. Porque no vino a reemplazar lo que Dios hizo ni lo que dijo. ¿Vino a qué cosa? A darle un matiz especial en el fin del tiempo. ¿Estamos?
En la Amén. última parte, hermanos, de que esta parte quería resaltar, en la primera visión de primeros escritos, allí encontramos la dinámica de los tres ángeles. Por favor, alguien tenga a la mano la primera visión de primeros escritos para mirar esto importantísimo aquí, donde dice, estaba orando en el altar de la familia, primero escrito capítulo 1. ¿Quién lo tiene? La primera visión, pastor. Sí, por favor. Mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Ajá. Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo vi en parte alguna. Y Ujú. entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por aquel sendero, en dirección a la ciudad que se veía al final del mismo. En el Sí. comienzo del sendero, detrás de los que ya estaban en él, había una brillante luz, que según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Ahora la pregunta, ¿qué es el clamor de medianoche? El mensaje del tercer ángel. El mensaje del segundo ángel. Ya. ¿Ya? El clamor de medianoche está detrás. Porque ¿cuál es el presente del pueblo adventista? El mensaje del tercer ángel. Exactamente. Entonces, Amén, amén. ¿cuál es el mensaje que está detrás de nosotros? El segundo ángel. El segundo. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Sí? Sí, sí. El presente es el tercero, pero el Amén. segundo nos alumbra. Amén. Amén. Ha caído Babilonia. ¿De dónde salieron los pioneros? De Babilonia. ¿Por qué salieron de Babilonia? Porque Babilonia rechazó la luz del primer y del segundo ángel. ¿Estamos? Amén, amén. Ahora, si quieren más luz, por favor, el capítulo se llama El segundo ángel. Por favor, aquí en primeros escritos, rapidito. Segundo ángel. Ahí se llama el capítulo. Está por allá al final. ¿Sí? El segundo ángel, hermanos, para que entendamos lo del clamor de medianoche, que es importantísimo. El mensaje del segundo ángel. Sí, hermana, por favor, lo puede leer. Del El primer párrafo. principio. Sí, el primer párrafo. Cuando las iglesias se negaron a aceptar el mensaje del primer ángel, rechazaron la luz del cielo Ahí está. Sígale. y perdieron el favor de Dios. Confiaban en su propia fuerza y al oponerse al primer mensaje se colocaron Oiga. donde no podían ver la luz del mensaje del segundo ángel. Eso pasó en el verano, en la primavera y el verano de 1844. Sígale. Pero los amados del Señor que estaban oprimidos aceptaron el mensaje. Ha caído Babilonia. Apocalipsis 14:8 y salieron de las iglesias. Cerca Muy del bien. término del mensaje del segundo ángel, vi una intensa luz del cielo que brillaba sobre el pueblo de Dios. Los rayos de esta luz eran tan brillantes como las del sol y oí las voces de los ángeles que exclamaban, aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Ahí está mal traducido, ¿no? Sí, sería el novio. He aquí Porque viene no el novio. estamos esperando al esposo. Es que ese es el tema aquí que nos complica un poco. El vino de Sí, sí. Babilonia nos se ha metido todo este poco de basura y no entendemos el mensaje. Porque el clamor de medianoche es, he aquí viene El el novio. novio. Y se dio en el verano de 1844. ¿Qué es Hermano lo que Oscar, vamos a dar nosotros ahorita? El fuerte pregón del tercer ángel. ¿Qué dice? He aquí viene el esposo. Ahí sí. Ahora sí viene el esposo. Ahora sí, hermano. ¿Sí? Vamos a volver entonces. ¿Era la luz de qué? Léalo, hermana. Siga leyendo, por favor. Era el clamor de medianoche, que había de dar poder al mensaje del segundo ángel. Fueron Ahí está. enviados los ángeles. Párelo ahí, hermana. Listo. Párelo ahí. Entonces, note. ¿El clamor de medianoche está delante o está detrás? Atrás. ¿Está en el futuro o está en el pasado? pasado. Está en el pasado. Entonces, ya hace parte del evangelio histórico. Así es. ¿Estamos? Ya, sí, sí. Exactamente. Nos estamos ubicando. Ahora volvamos a la primera visión otra vez rapidito, por favor. Otro hermano que tenga allí el libro a la mano, que esté conectadito, porque Sí, esto es hermano. importantísimo. ¿Qué Sí, hermano. capítulo? Donde dejó la hermana la lectura. Era el clamor, según me dijo el ángel, era el clamor de medianoche. Página Ok. 38, hermano. Sí, acá está. Dice,
Del cielo fueron enviados ángeles para alentar a los santos desanimados y preparados para la gran obra que les aguardaba. Los hombres Muy más bien. ¿Sigo? ¿Continúo? O ahí nomás. Entonces noten que los ángeles hicieron un trabajo en cuanto, hermanos. Hicieron un trabajo especial cuando comenzó el paso del santo al santísimo. Entonces, si yo le pregunto, ¿dónde se dio el mensaje del primer ángel? ¿En qué compartimento histórico del santuario? En el atrio. En el lugar santo. En el lugar santo. ¿Y el segundo ángel? En el lugar santo. Porque con el segundo ángel el Señor se despide del trono norte, con el mensaje del segundo ángel, y ahora lo vamos a ver en la visión. Entonces note que el clamor de medianoche está detrás en la primera visión, el segundo ángel, y el presente del remanente es el tercer ángel en la obra inicial, y ahora estamos cerca de la obra final del tercer ángel. ¿Listo? Ajá. Por ese lado, ¿vamos bien? Ahorita al final pueden hacer preguntas. ¿Listo? Vamos al capítulo 10 de Primeros Escritos y aquí terminamos. Porque es importante hacer este anclaje, porque finalmente termina siendo una sola cosa, hermanos. Es una sola cosa, el santuario, las bodas, el mensaje de los tres ángeles, finalmente termina siendo una sola cosa. Por favor, vamos a buscar el capítulo 10, se llama El fin de las 2300 tardes y mañanas. Primeros Escritos, alguien que no haya Vi leído, un por favor. trono. Vi un Otro hermano trono. que no haya leído, está por Ajá. allí, sí. Adelante. ¿Alguno? ¿Alguno está por allí que tenga el libro también? Capítulo 10. Vi Sí, un hermana Lidia. trono, vi un trono y sobre él estaba sentado el Padre y el Hijo. Ese Me trono fijé, es el trono, la mesa de los panes, la mesa de los panes de la proposición del santuario celestial. ¿Sí? El trono de Apocalipsis 4 y 5. ¿Listo? Ese trono. Vamos a seguir leyendo, hermana, por favor. me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosura persona. No pude Ajá. contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Sí. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Me dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla, porque dijo, si llegas a contemplarla, la gloria de su persona, dejarías de existir. Delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Ajá. Vi dos compañías, una postrada ante el trono profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie, indiferente. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Él miraba entonces a su Padre y parecía interceder en favor de ellos. Una luz se transmitiría del Padre al Hijo y de este a la compañía que oraba. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero Ajá. pocos recibían esa gran luz. Muchos Hermana, salían de debajo entonces, de ella. esa luz, hermana, esa luz es la luz del primer ángel. ¿Ya? Sí. Lea esa partecita, hermana, otra vez, por favor. Mire, aquí está el trono que vio aquí en la gráfica, puede ubicarse, ¿sí? Este es el trono que ve ella allí en esa visión. Entonces vi que una luz excesivamente brillante Hermana, procedía. antesita, hermana. Antesito a eso, ella ve una luz. Antes de esa. Entonces, pero pocos recibían esta gran luz. Más atrasito, hermana. Devuélvase un poquito atrasito. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de este a la compañía que oraba. Entonces, esa luz es la luz del primer ángel. ¿Ya? Esa luz se envía desde el trono norte, desde la mesa de los panes, ¿sí? Se envía al mundo. Están en la tierra, porque es una visión. Siga leyendo, hermana. Muchos salían debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz. Ajá. Y ésta se alejaba de ellos. Algunos le apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba.
Esta recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus El primer rostros ángel. brillaban con su gloria. Ahí está el primer ángel, ¿listo? El tiempo del primer ángel, 1833 a la primavera de 1844. Siga leyendo, hermano. Vi al Padre levantarse del trono y Sí. en un carro de llamas entró en lugar santísimo. Al Quería interior resaltar del algo, velo, hermana, por favor, ¿sí? La luz excesivamente brillante es el segundo ángel, porque es que ahí menciona dos luces, ¿sí? Ahí menciona dos luces que salen del Padre, ¿verdad? Y yo quería que las notaran claramente allí, las puedan ver, ¿verdad? Dice, por ejemplo, dice aquí, entonces, una luz, perdón, hay dos cosas, ¿sí? Voy a repetir algo importante aquí, hermana, ¿sí? Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de este a la compañía que oraba. Esa es la luz del primer ángel. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo y de este al Hijo ondeaba sobre el pueblo. Esa es la luz excesivamente brillante, es la luz del segundo ángel. ¿Estamos? ok. Estamos. Ahora cuando dice que el Padre se levanta, ahora sí, hermana la Livia. Entonces vi que el Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró al lugar santísimo, al Entonces, aquí interior el del Padre, velo, ajá. y se sentó. Entonces, ¿cuál fue la última luz que envió el Padre desde el trono del lugar santo? El El del clamor segundo de ángel medianoche. de medianoche. Exactamente. Sí pueden ver esa dinámica, hermana, porque es muy importante, ¿ves? ¿Ya? Siga leyendo, hermana. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban postrados se levantó con él. No Ajá. vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó. Y esa multitud fue dejada en profundas tinieblas. ¿Por Los qué que fue se dejada levantaron por las tinieblas? Porque rechazaron la luz del primer y del segundo primer ángel. ángel. ¿Estamos? Segunda. Ahora Los que, mire lo que... Ajá, sígale. los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él, mientras que se alejaba del trono y lo conducía un trecho. ¿De cuál trono? ¿De cuál trono se alejaba? De la mesa de los panes. Y los conducía un trecho al altar del incienso. ¿Ya? Se alejaba de trompetas y entraba a comenzar aquí el Yom Kippur. Vamos avanzando, hermano. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir: aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Ajá. Después Sígale. de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego llegó rodeado de ángeles a donde Jesús estaba. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En el borde de Muy su bien. vestimenta había Paren una ahí, hermana, campana. gracias. Paremos allí. Entonces, Bueno, noten el tercer ángel, ¿qué? ¿A dónde los introduce? ¿A dónde los introduce el tercer ángel? Al lugar santísimo. El lugar santísimo. ¿Queda claro, hermanos? Finalmente todo termina siendo una sola cosa. El Señor está interesado en nuestra salvación y está interesado en que nosotros la conozcamos. El Señor está interesado en nuestra redención y está interesado en que nosotros conozcamos esto, porque el mundo no lo conoce. Esto se llama evangelio eterno. ¿Es bueno? ¿Qué dicen ustedes? ¿Fue bueno este paseíto? Sí. Buenísimo. amén. Buenísimo. ¿Es nuevo? No. Sí. Amén. Es nuevo, porque el mundo no conoce, muchos adventistas ni siquiera conocen esto. Es ¿Qué nuevo para pasó? ¿Cómo nosotros. así? ¿Qué? Ahora, pregunta. Entonces, yo quiero terminar con algo aquí. ¿Quiénes estaban más calificados para sobrevivir a la ira? ¿Los que estaban predicando el mensaje o los que necesitaban que se les predicara el mensaje? En el tiempo apostólico. La ira venía en el año 70. ¿Quiénes estaban más capacitados para sobrevivir a la ira? ¿Los que estaban predicando el evangelio de lo que Dios había hecho y dicho en ese tiempo? ¿O los que necesitaban que se les predicara?
Los que estaban Los Los que que están estaban predicando el predicando. Evangelio. el evangelio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros hoy, hermanos? ¿Necesito que se me predique el Evangelio eterno o estoy predicando el Evangelio eterno? Debo Ahí predicar el ya, evangelio. oh, hermanos queridos, nosotros necesitamos recibirlo, amén, vivirlo, Preparando. vivirlo y pedir poder de Dios, ¿para qué? Para compartirlo. Hermanos Amén. queridos, que el Eterno sea obrando en nuestras vidas y que nosotros podamos ser de esos que van a alumbrar la tierra con la gloria del Señor en el fin del día. Amén. Amén. No les digo, hermano, que Dios nos ayude. Lo que le digo es, dejémonos ayudar por el Señor. Porque ya de una vez dice, no es el tiempo de rogarle a Dios, es el tiempo de rogarle a la iglesia. Porque la iglesia se ha endurecido, ha cerrado su corazón al mensaje, a la luz que Dios ha estado mandando a su pueblo. Ha sido renuente, ha sido perseverante en el rechazamiento. Y a la iglesia, hermanos queridos, si sigue como va, le va a pasar lo mismo que Jerusalén, solo que un estado peor. Porque dice la sierva de Dios que rechazó más luz que Jerusalén. Tenga misericordia y el Señor, aprovechemos la misericordia que todavía tiene sobre nosotros. Padre eterno, gloria te damos en esta hora y gracias por estas maravillas que nos permites conocer, distinguir. Padre, si es nuevo para nosotros, estamos aquí con un corazón dispuesto para ti. Abrimos el corazón para recibir el mensaje final tuyo. Danos el poder para entenderlo. Danos el poder para vivirlo y danos la sabiduría para compartirlo, porque este mundo necesita ver tu gloria. Gloria te damos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo. Amén.